Analicemos cómo resolver el siguiente ejercicio, que es una ecuación logarítmica en este caso, pero fíjense que el logaritmo aparece en el exponente, o sea, es el exponente de esta potencia. X es la base y al mismo tiempo aparece como argumento del logaritmo, o sea, x al logaritmo en base 3 de x igual a 81 por x3. Aparece una expresión bastante complicada, pero fíjense que este logaritmo que aparece en esta expresión, que es el exponente, repito precisamente, no es un logaritmo en base 10, LG, ni es un logaritmo neperiano, base Euler, LN, es un logaritmo en base 3. Entonces debemos trabajar en base a este tipo de logaritmo, con base 3. La propuesta es esta. Recuerden que cuando usted tiene una expresión o tiene propiedades de logaritmos, nos puede ayudar a resolver el problema de la expresión. Ya esto lo hemos hecho en otros videos. Aquí lo conveniente es entonces hacer lo siguiente. Y vamos a recordar aquí algunas cuestiones que vamos a utilizar. Si usted tiene un logaritmo, digamos, logaritmo en una cierta base A de b elevado a la n, usted puede pasar este exponente delante multiplicando el logaritmo n por el logaritmo de b en base A. Esta es una propiedad de la potencia en el argumento de un logaritmo. Entonces, me hace falta ese logaritmo que está en el exponente, eliminarlo, o sea, pasarlo como un producto. ¿Cómo podría hacerlo? Supongamos que esta expresión que está aquí sea mi logaritmo en base 3. Me haría falta tener otro logaritmo aquí para poder pasarlo adelante. Entonces lo que voy a hacer es, en esta ecuación, en ambos miembros, tanto a la izquierda como a la derecha, aplicar el logaritmo. Pero el logaritmo que me convenga, en este caso ni es con base 10, ni con base Euler, o sea, el n, sino con la base que tengo en el ejercicio, que es base 3. Lo voy a hacer entonces lo siguiente: aplicar logaritmo en base 3 a ambos miembros de la igualdad. Logaritmo base 3 de lo que tengo sería x elevado al logaritmo en base 3 de x, y aquí logaritmo en base 3 de la expresión que aparece, que es 81 por x3. A la vez que haga esto, que aplique logaritmos a ambos lados, la expresión no se altera. Y aquí entonces podría aplicar la propiedad, porque este logaritmo de x en base 3, para mí sería en la propiedad la n, y entonces la podría pasar multiplicando delante del logaritmo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este logaritmo de x en base 3, pasarlo adelante, y me quedaría logaritmo en base 3 de x, este lo paso adelante, por logaritmo en base 3 de x. Repito, lo que he hecho es pasar delante como exponente n por la propiedad. Y a nuestra derecha tengo el logaritmo de un producto. Recuerden, la segunda propiedad que vamos a discutir aquí, se tiene el logaritmo en una base de un b por c, usted puede escribirlo como el logaritmo en la misma base de b más el logaritmo en la misma base de c. O sea, el logaritmo de un producto se convierte en la suma de dos logaritmos. O sea, aquí podría escribir como logaritmo en base 3 de 81 más el logaritmo en base 3 de x3. Aquí puedo multiplicar. Si usted tiene dos números, por ejemplo, un número a por otro número a, ¿qué es lo que le queda? Le queda el número elevado al cuadrado, porque tiene igual base y lo que hace es sumar los dos exponentes. Aquí tengo una a por una a, me quedaría entonces esa misma a, que es el logaritmo, elevado al cuadrado. Pues sería el por el mismo, dos veces. Y a nuestra derecha, vamos a ver lo que tengo aquí. Aquí tengo, primeramente, el logaritmo en base 3 de 81. Aquí no hay variable, esto es solamente un número. Pero 81, usted lo puede descomponer en 3 a la 4. Y entonces esto daría 4, pasando el 4 adelante, por el logaritmo de 3 en base 3. ¿Y quién es el logaritmo de 3 en base 3? Sería 1. Por lo tanto, esto daría 4. Conclusión, el logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4. 4 más, y aquí logaritmo en base 3 de x3. Podría aplicar la misma propiedad que apliqué aquí al principio. Ese 3 es el exponente
pasaría adelante y me quedaría 3 por el logaritmo de x en base 3. Fíjense cómo se ha eliminado un poco la parte difícil que aparecía en este ejercicio. Repito que aparecía un poco complicado. Esta expresión vamos a igualarla a 0. Tendría por aquí logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Este logaritmo de 3 logaritmo, pasarlo restando, menos 3 logaritmo en base 3 de x, y el 4, que es positivo, pasaría restando, igual a 0. Y tengo una ecuación con un cuadrado, o sea, una ecuación de segundo grado. ¿Cómo podría resolver esa ecuación? Vamos entonces a ver. Aquí se repite el logaritmo en base 3 de x, y aquí también. Hacemos un cambio de variable. Llamamos, por ejemplo, u igual al logaritmo de x en base 3 como un cambio de variable. Aquí me quedaría entonces u al cuadrado menos 3 por u menos 4 igual a 0. He hecho un cambio de variable y hemos llevado u al logaritmo de x en base 3. Y tengo un x2 más p que más q. Se puede factorizar. Esto es muy fácil del álgebra. U cuadrado como u por u. Los signos, signo del medio aquí, menos por menos, más. Recuerden la de dos signos, signo del medio, y multiplico los dos signos. Tengo que buscar dos números que multiplicados en 4 y restados en 3. Tiene que ser el 4 y el 1. Recuerden que siempre el mayor iría en el primer factor. Menos 4 más 1 daría menos 3, y menos 4 con más 1 daría menos 4. Y aquí recuerden, si usted tiene un producto de A por B igual a 0, entonces esto implica decir que el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Por lo tanto, aquí podría decir que u menos 4 va a ser igual a 0, o aquí u más 1 igual a 0. Despejando, me quedaría u, este 4 negativo pasa a positivo, y aquí este 1 positivo pasa a negativo. Que es el u va a ser igual a 4 o menos 1. Pero no hemos terminado de resolver el problema. Recuerden que inicialmente la variable es x, no es la variable u. Y yo, o nosotros, hemos cambiado la variable x en función de u, siendo u logaritmo de x en base 3. Por lo tanto, sustituyo la u, ¿quién es? El logaritmo. Sería el logaritmo en base 3 de x igual a 4, o, aquí lo mismo, logaritmo de x en base 3 igual a menos 1. ¿Qué hago aquí? Aplico la definición. Si el logaritmo de x en base 3 igual a 4, x sería entonces la base elevado a la 4. Y aquí lo mismo. X sería la base elevado a la menos 1. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3, 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3, me daría 81. Y 3 a la menos 1, recuerden que esto es igual a 1/3. Por lo tanto, hemos resuelto el ejercicio. Y las soluciones van a ser entonces, siempre y cuando sean positivas, porque son argumentos del logaritmo. 81 es positivo, aquí no tiene problema ninguno. Y 1/3 también es positivo y no hay problema. Recuerden que la x tiene que ser positiva. Entonces, en estos dos casos no hay problema, por lo tanto los dos son soluciones del ejercicio. Y esa ecuación tiene dos soluciones, 1/3 y 81. Lo que llevar el proceso de cómo hacerlo. En este caso no aplicamos logaritmo neperiano, o sea, en base Euler, ni logaritmo en base 10, sino logaritmo en base 3, porque es lo que aparece en el ejercicio. Aplicando a ambos lados logaritmo, se resuelve este problema. Y después me queda una ecuación logarítmica, se repite el logaritmo de x en base 3, hago un cambio de variable y obtengo un x2 más p más q. Podría obtener un factor común, una diferencia de cuadrado, una expresión que se pueda factorizar, la factorizo. Y lo importante, cuando usted obtenga los valores de u, no ha terminado el ejercicio. Recuerden que 1 es la solución es x. Entonces tiene que regresar al cambio de variable y despejar entonces las x, y en este caso da 1/3 y 81, que son las soluciones de este ejercicio de una ecuación exponencial llevada a una ecuación logarítmica.